Hola a todos, pues Dios les bendiga mucho. Ya vamos a comenzar este tiempo de célula, de aprendizaje de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar orando. Recuerden que cada uno puede orar por su propia petición. Ahorita no podemos extendernos mucho tiempo porque lo importante es de que este video no se alargue, sino que todos prestemos atención a la palabra de Dios. Así que vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude a entender su palabra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, que tú nos hayas permitido este momento que podemos tener para el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, a entenderla, Padre, que en ninguna manera queremos ofender a nadie, sino al contrario, queremos que toda la gente le resplandezca la luz de Jesucristo en sus vidas para que pueda proceder al arrepentimiento y al conocimiento de tu verdad. Hoy, Padre, te damos las gracias y yo te pido que bendigas mi vida, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que esté hablando a través de mí, Padre, este mensaje tú que me has mostrado a mí primeramente para mi corrección y así también la de los demás. Yo te pido que tú nos bendigas por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy se llama la responsabilidad humana. El objetivo es de que cada uno de nosotros tomemos conciencia de nuestros actos. ¿Por qué debemos tomar conciencia de nuestros actos? Porque la gente a veces quiere solamente vivir en el mundo de caramelo, la gente solamente quiere vivir sin responsabilidad, sin tener consecuencia alguna de lo que haga, ¿no? Entonces la gente siempre quiere solo para lo que le conviene, si quiere obtener una retribución, y para lo que no le conviene no quiere obtener ninguna retribución. Entonces, por decir, si yo hago un trabajo, yo doy un esfuerzo, yo merezco un salario, ¿no? Pero si yo he hecho algo mal, he robado, he ofendido a alguien, he sobrepasado el derecho de otras personas, yo no tengo por qué ir a la cárcel ni tengo por qué pagar eso, ¿no? Entonces, así, ese es el pensamiento del ser humano en todo el tiempo, solo si le conviene, si quiere recibir la retribución por sus actos, y si no le conviene, no quiere recibir ninguna retribución. Así que hoy justamente este es lo que se va a tratar, la responsabilidad humana. ¿Correcto? Y quiero empezar con el análisis de una teoría que yo tengo, y yo creo que no nada más yo, sino en general. Y dice así. Esta es la teoría, grábatela bien, porque al final la vamos a desmenuzar un poquito, la vamos a analizar. Dice así: ¿puede la psicología explicar la existencia de Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Es Dios una invención del hombre para calmar la miseria humana y vencer el temor a lo desconocido? ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Ok? Grábatela, guárdatela, la vamos a ocupar más adelante. Ahora quiero comenzar primeramente para que tengamos el conocimiento de qué conlleva la responsabilidad humana de nuestros actos. Tenemos primeramente que saber qué es el pecado. El pecado es, así de sencillo, la infracción de la ley. Punto final, no hay otra cosa. Primera de Juan 3:4, búscalo ahí en tu casa cuando tengas tiempo. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Es la infracción de la ley, así de sencillo. ¿Por qué quiero que sepas esto? Porque la gente solamente tiene una idea barata de que el pecado solamente es mentir, robar y matar. ¿Ok? O sea, la gente te dice, ay no, yo no he cometido pecado, porque yo nunca he robado, yo jamás he matado, yo jamás he mentido, ¿no? O bueno, es una mentirita piadosa, pero nada más. De ahí en fuera, y un peso de mi mamá que me robé de su monedero para un chicle cuando era niño. Pero eso no cuenta, ¿no? Entonces, y matado una mosca nada más. O bueno, yo ni una mosca he matado, ¿no? Eso dice la gente, ¿correcto? Entonces, por eso es que quiero que veamos qué es el pecado. Es la infracción de la ley, así de sencillo. El pecado no es de que, ay, yo no he matado, robado y mentido. No. Es la infracción de la ley en general, ¿vale? Así que te voy a dar este ejemplo para que me entiendas mejor. Un día estaba yo sentada en un lugar y cerca de mí estaban dos hombres que estaban fumando, y una tenía una plática, claro. Entonces, justo después
yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, ve y háblales. Y yo así dije, ay no, ¿qué les voy a decir a estos? Pero ya dije, bueno, voy en obediencia a ti. Entonces, ya fui, me acerqué a ellos y y le dije a uno de ellos, le digo, hola, le digo, le puedo comentar algo? Digo, ya si al final se ofende o algo, me dice. Yo así le dije al señor y me dice, a ver, sí, dime. Le dije, sabía que... Sí mencioné que estaban fumando, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces llegué y le dije, ¿sabía usted que tirar las colillas de cigarro al piso es un pecado? Y entonces se me queda viendo así. Y me dice, ¿qué? Le digo, sí. Le digo, el que usted tire las colillas de cigarro en el piso, así, no en el bote de basura, solo en el piso, es un pecado. Y se me queda viendo y dice, ¿por qué? Dice, pecado solamente es dice, no sé, que yo haya ofendido a mi prójimo, así hasta me sacó, ofendido a mi prójimo. Pecado es que yo haya mentido, me dijo así. Y entonces yo le dije a él, no. Le dije, la segunda ley de Dios dice que el amor, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Le dije, si usted infringe esa ley, infringe toda la ley. ¿Por qué? Le dije, porque el hecho de que usted tire basura, le dije, le afecta a alguien más. Le dije, a lo mejor a usted no le afecta. Le dije, pero hay otras personas que viven en condiciones de vida más pobres o que viven en condiciones de vida un poco más, se me fue la palabra, pero más marginadas, ¿no? Y entonces resulta que cuando se inunda, o sea, llueve y se inunda todo, sus casas de cartón se deshacen, ¿no? O sea, no tienen dónde quedarse, se inunda el lugar donde ellos duermen. Es más, los que duermen en la calle, se inunda la calle donde están durmiendo y no se pueden acostar ahí. Se mojan tal vez las cobijas que alguien les regaló, que recogieron de por ahí. Le dije, pero eso usted no lo ve porque a usted no le afecta. Le dije, le afecta a las demás personas. Le dije, ¿y sabe qué pasa cuando eso le afecta a los demás? La gente no le echa la culpa a usted, la gente le echa la culpa a Dios. De por qué si Dios es tan bueno, ¿por qué permite inundaciones y que gente pobre se muera de hambre y de frío y de inundaciones se les deshagan sus casas, ¿verdad? Ahí sí se sienten todos indignados. Le dije, tal vez usted podría ser más responsable. Le digo, y esas colillas de cigarro que usted está tirando ahí, tal vez las tire mejor la próxima vez en un bote de basura. Y entonces cuando le expliqué esto al señor, pues solamente me sonrió y no me dijo nada, solo dice, perdón, no lo sabía. Le digo, no se preocupe. Le dije, para eso estamos, para aprender y para enseñar lo que ya sabemos. Y me dijo, bueno, dice, si es que yo no sabía eso. Le dije, bueno, ahora ya lo sabe, le digo, para que para la próxima, le digo, usted mejor sea más responsable de sus actos. Y ella me dijo, sí, está bien. Dice, ahorita lo voy a recoger. Le dije, bueno, está bien. Entonces ya me fui, ¿no? Entonces, este ejemplo es lo que yo les trato de decir. O sea, la gente solo cree que pecado es mentir, robar y matar. Eso es todo, ¿no? Y si tú le dices a la gente, estás infringido la ley, la gente solo cree que infringir la ley, ay, no tiene nada que ver con Dios, y al contrario, recuerda siempre esta ley que Cristo nos ha dejado. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y la segunda ley que cumple todas las leyes. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Porque el que cumple esta ley ha cumplido todo en esta vida, toda la ley, ¿va? Muy bien, vamos a continuar. Ahora quiero ejemplificar esto que estamos viendo ahorita con un ejemplo número 2. Y dice así el siguiente ejemplo. Este es clásico, a mí me encanta, me encanta este ejemplo porque la gente dice lo siguiente. Yo no voy a la iglesia para no ser un hipócrita. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto en nuestra familia? Tal vez a lo mejor un día antes de que tú te convirtieras, tal vez algún día lo dijiste, ¿verdad? Yo no voy porque yo no soy ningún hipócrita. ¿Y para qué voy ahí? Ay, gloria, aleluya, aleluya. Y por acá soy lo peor, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso en la gente? La gente lo dice, tu familia, mi familia, tus vecinos, mis vecinos, amigos, conocidos, quien sea. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? ¿Correcto? Entonces, quiero ejemplificarte este dicho de la siguiente manera. Ok.
Así, fíjate cómo lo vamos a ver. La gente piensa que, que por el hecho de no asistir a una iglesia te quita la responsabilidad moral y ética de pagar, por ejemplo, tus impuestos, de no ser corrupta en tu trabajo, de serle fiel a tu esposa, de respetar a tus vecinos, de no tirar basura en la calle. La gente piensa que el hecho de que yo no voy a una iglesia, yo no tengo ninguna responsabilidad con los demás. Yo, como no voy a una iglesia, yo no tengo por qué serle fiel a mi esposa o a mi esposo. Yo no tengo por qué pagar mis impuestos. Yo no tengo por qué dejar de ser un corrupto, ¿no? Porque eso es lo que piensa la gente. Por eso la gente dice siempre eso. Yo no voy a la iglesia para no ser un hipócrita. Así te lo dice la gente. Entonces, como yo sí voy a la iglesia, yo tengo la responsabilidad de cumplir con todas esas cosas. Pero como tú no vas a la iglesia, entonces tú no tienes la responsabilidad de cumplir con esas cosas, ¿no? O sea, tú te sientes con todo el derecho de poder infringir la ley libremente solo porque no vas a una iglesia. Entonces digo, que alguien me explique. Entonces el problema del ser humano se resume en una iglesia. El problema es la iglesia. Entonces, ¿sabes qué? Para eliminar ese problema, para que no haya culpables, eliminemos las iglesias de todo el mundo y ¿sabes? Se acabó el problema. No hay más problema ya. No tienes que ser responsable de tus actos ni de nada de lo que hayas hecho en esta vida. ¿Por qué? Porque las iglesias ya se acabaron. Ya no eres un hipócrita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué genio quien haya descubierto eso! ¿Verdad? Discúlpame que si te ofendo o se escucha en una manera de burla, pero es que así de absurdo se escucha cuando la gente dice yo no voy a la iglesia para no ser un hipócrita, porque entonces crees que el hecho de ir a la iglesia es responsable entonces la persona que va a la iglesia, pero como tú no vas, entonces tú no eres responsable de cumplir con la ley, ¿verdad? Muy bien. Te lo voy a ejemplificar de la siguiente manera para que veas lo absurdo que se escucha esto que yo te acabo de decir. Fíjate bien. Yo no voy a la iglesia para seguir siendo corrupto. Yo no voy a la iglesia para seguir con mi amante. Yo no voy a la iglesia para seguir transando. Yo no voy a la iglesia para explotar a mis empleados. Yo prefiero hacer todo esto que ir a la iglesia. Por eso yo no voy a la iglesia. Entonces te quedas pensando y dices, o sea, ¿cómo? O sea, ¿tú no vas a la iglesia para seguir siendo un corrupto? ¿Tú no vas a la iglesia para seguir haciendo tus fechorías sin temor? Entonces solamente por eso no vas, ¿verdad? Porque te encanta hacer lo que estás, o sea, estás consciente de lo que estás haciendo y pues eso está más padre, ¿verdad? Te voy a poner el absurdo número 2. Ay, no, esta creo que no sé si me enfurece, no sé si me hace reír o me hace feliz o me encanta. No sé cómo explicar esa sensación. Creo que es como sentimientos encontrados todo al mismo tiempo, así. Fíjate bien. ¿Cuántas veces no has escuchado? Y yo misma, ¿ya? Me lo han dicho a mí. La gente que dice, ay manito, ay manita, yo no me he cambiado de religión, pues porque allá no te dejan tomar ni ir a fiestas. ¿No? ¿Cuántas veces no has escuchado esto? Que no se han cambiado de religión porque en esa religión no te dejan ir a fiestas y no te dejan tomar. ¿Correcto? Ya sabes que he contestado, o sea, en esa forma, no sé si tajante, burlesca o mala onda, no sé cómo lo quieras tomar, pero pues yo le he dicho, oye, y de casualidad, no sé, tú no sabes dónde, pues no sé, alguna iglesia donde, ya sabes, donde te permitan una catedral y una que otra capillita por ahí. O sea, imagínate, la gente piensa que, ay, no, allá no, porque no te dejan tomar ni ir a fiestas. Entonces es como si yo dijera, bueno, entonces tú dime una iglesia, digo eso porque te gusta a ti, pero a mí la verdad es que aparte de mi esposo me gustan otros cuates. Pero en la iglesia donde yo voy y en la religión donde yo voy, no me dejan tener un esposo y un amante.
pero pues no sé, igual tú sabes dónde hay una que sí te dejen, ¿no? Con toda la bendición de Dios, a lo mejor los ateos, pero ni los ateos porque hasta ellos tienen un poco de conciencia moral, todavía, ¿verdad? Entonces, no sé, a lo mejor estás buscando una iglesia donde se acepte pueda ser un poliamoroso, ¿no? Eso sí me conviene, entonces igual hay una iglesia donde se permita eso y pues con todo gusto me cambio porque pues eso a mí me gusta. A ti te gustan las fiestas y a ti lo otro, bueno, allá en esa religión sí lo permiten, pero en esta no permiten eso, entonces, pero en esta permiten otras cosas, ¿no? Entonces, pues, pues es justamente esto lo que quiero que tú me comprendas, que la gente, la responsabilidad de la gente lo limita todo, lo encierra todo en una iglesia. Así de ridícula se escucha la gente, así de ridícula. Yo no voy a la iglesia para no ser un hipócrita, yo no me cambio de religión porque allá no te dejan ir a fiestas, porque allá no te dejan tomar. No, yo no voy a una religión ni me cambio de religión porque allá no te dejan robar. Bueno, entonces dime en cuál si te dejan robar, ¿no? Entonces, por eso quiero que tú pienses que no, las cosas no se resumen y la responsabilidad ni tuya ni mía se resume bajo la asistencia de una iglesia de la denominación que tú me quieras mencionar. ¿Vale? Ok, creo que hasta ahí me van entendiendo todos. Hasta ahí me van entendiendo todos. Muy bien. Ahora sí. Vamos a regresar al inicio de cómo empezamos, ¿vale? ¿Recuerdas mi teoría? Nuestra teoría que teníamos. ¿Puede la psicología, esta es una afirmación, ¿puede la psicología explicar la existencia de Dios? Entre comillas. ¿Es Dios una invención del hombre para calmar la miseria humana y vencer el temor ante lo desconocido? Ok. No sé qué hayas pensado, meditado, analizado, si tú dices, sí estoy de acuerdo con eso, o no, o más o menos estoy de acuerdo, quién sabe, no lo sé, o yo ni tengo ni la menor idea, no sé, no me pregunten, no sé cuál sea tu postura ante esto, ¿verdad? Pero te voy a explicar de qué se trató esto. Fíjate bien, esta teoría que yo quise imponer al principio, para que tú la analizaras, es para desmentir esta afirmación que hicimos en un inicio, ¿correcto? Dice, ¿es Dios una invención del hombre para calmar la miseria humana? Número 1. ¿Es Dios la invención del hombre para calmar la miseria humana? O sea, Dios inventó al hombre. Dios inventó al hombre para calmar tu miseria como persona. Ay, es que yo soy tan pobre y desventurado, pero Dios me va a levantar. Eso es lo que la gente piensa de esa manera tan ridícula. Así lo piensa la gente, ¿no? Entonces, la gente también dice esto, que Dios es para los pobres, ¿vale? Porque ellos son los miserables. Entonces yo digo, ok, sí, vamos a tomar que sí es verdad. Lo vamos a aceptar. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, Michael Jackson. Michael Jackson, o sea, él no necesitaba a Dios, para nada. Él no sufría de hambre, él tuvo todos los lujos que pudo, él tuvo todas las mujeres que pudo, a los hombres tal vez, no lo sé, que quiso, todas las comodidades. Él no sufrió de nada de eso. Entonces, por lo tanto, Michael Jackson no necesitaba a Dios en ninguna manera. Mas, sin embargo, las entrevistas que le hicieron y todas estas cosas, siempre él tenía un vacío en su interior y que por eso hizo este lugar de... ya hasta se me fue su nombre. De estilo Peter Pan, para que ahí fueran todos a divertirse con Michael Jackson. ¡Yuhu! Y te olvidas ahí casi de todas tus penas, ¿no? ¿Por qué hizo esto Michael Jackson? ¿Por qué él teniendo todos los lujos y todas las cosas que pudo, por qué él tuvo que hacer o crear este lugar para sentirse qué? Más feliz, más alegre, para no sentirse solo? ¿Por qué lo hizo?
Digo, y todos sabemos de su muerte, ¿no? Pero él nunca necesitó a Dios. Él se veía que era muy feliz, estaba muy contento, era una persona digna de admirar, independientemente de su talento musical, su forma de vida, su forma de pensamiento, eran que influyente era Michael Jackson y él no necesitaba a Dios, ¿verdad? Así que yo creo que podríamos decir que sí inventaron a Dios para la miseria humana, o sea, para los pobres. Michael Jackson nunca lo necesitó, ¿verdad? Te voy a poner el ejemplo de Amy Winehouse. Digo, ¿quién no escuchaba a Amy Winehouse? Yo alguna vez la escuchaba y me gustaba mucho cómo cantaba ella, me gustaban sus canciones, ¿no? Aunque hablaban de muerte y de drogas y bueno, pero bueno, la escuchaba. Amy Winehouse tenía un talento musical muy bueno, ganó varios premios Grammys por sus canciones, por su estilo, por su voz, no era influyente. Ella tenía dinero, pues tenía sexo, drogas, alcohol, ¿verdad? Y al final creo que se le pasó la dosis y, ¿no? Y eso le pasó porque ella tenía todo excepto al hombre que quería, ¿no? Entonces, pues ella también era, digo, miserable sin Dios, pues entonces no era. Tal vez era miserable de alguna persona, miserable de amor, pero de Dios no. Entonces, ella tampoco necesitaba a Dios. Ella no era miserable, ¿verdad? O sea, porque solamente tú crees que las únicas personas miserables son las que necesitan a Dios y que necesitar a Dios es solamente, ay Dios, tú me vas a ayudar y yo voy a dejar de ser pobre para ser rico. Eso es lo que la gente piensa de Dios. Y no, en ninguna manera. Miserable se puede ser de muchas maneras, aunque teniéndolo todo, teniendo una buena economía, teniendo dinero, teniendo belleza, teniendo todo lo que tú creas que para ti es bueno y con eso serías feliz, es una mentira, que si tú quieres llenar ese vacío en tu vida con todas esas cosas, es imposible. Yo te digo hoy, cómprate el iPhone que hace 10 años estaba de moda. No, ya no, eso ya es obsoleto, eso ya pasó, ahora yo quiero el nuevo iPhone. Y así siempre va a estar la gente, siempre su vida va a ser miserable porque nunca, por más que tenga todas las cosas materiales de esta vida, jamás va a poder tener, saciar ese vacío que todos tenemos. Y que a veces mucha gente quiere llenar con otras cosas. Es más, gente que hasta dice, ay, yo teniendo un hijo con esos yo cumpliría mi vida y sería la razón de mi vida. Y resulta que tienen el bebé y no era lo que esperaban y después ya no lo quieren y después no lo cuidan y lo maltratan y bueno, ¿no? Entre esos y muchos otros casos. Así que Dios una invención del hombre para calmar la miseria humana. No, sí, ya vi que sí se puede vivir sin Dios, ¿verdad? Como Michael Jackson y como Amy Winehouse. Sí, es cierto. Sí, tienes razón. Bueno, y ahora, y vencer el temor ante lo desconocido. ¿Desconocido de qué? O sea, ¿de qué? ¿Desconocido a la muerte? ¿Por qué? El Rey León dice que yo cuando me muera me voy a ir a convertir en una estrella. No te pases, está más padre. Buda dice que la reencarnación, que yo cuando me muera tal vez sea una mariposa, un pájaro. No sé, ya si me toca una mosca, bueno, pues ya ni modo, a lo mejor algo hice mal. Entonces, ¿temor a qué? ¿A lo desconocido? ¿Cuál desconocido? Todos tienen sus propias verdades, sus propias teorías, ¿no? Entonces no hay nada desconocido. ¿O sí? Sí. Yo creo que va ganando en que sí es cierto, el hombre inventó a Dios, ¿verdad? Va ganando, vamos 3-0, 3-0. 3 a favor de que Dios inventó al hombre y 0 de que fue al revés, ¿verdad? Ok, a ver si es cierto. Fíjate bien. Esto, esto que sigue es como la bomba que va a culminar. Fíjate. Te voy a preguntar esto. ¿Tú crees que a Dios, perdón, ¿tú crees que al hombre le conviene
que Dios exista? Piénsalo. ¿A ti te conviene que Dios exista? ¿A mí? A mí no me conviene. A mí no me conviene que Dios exista, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque si dice vencer el miedo ante lo desconocido, perdóname, pero Dios no te ha ocultado que el infierno existe y que está lleno de fuego y de azufre y de que la gente se está quemando ahí todos los días, día y noche. ¿No? Entonces, miedo a lo desconocido no es, porque sí conocemos a dónde termina la vida y a dónde vamos después de la vida. O sea que no estamos como tontos sin saber nada, porque sí sabemos, porque Dios así lo dice en su palabra, que el infierno es real. Entonces, perdóname, pero a mí no me conviene que exista Dios, porque entonces si Dios existe, entonces existe el infierno. ¿No? Y entonces no te pases de ser una mariposa y una estrella a irme al infierno. Ay, no, qué miedo, yo prefiero ser una mariposa, yo prefiero ser una estrella como el Rey León. Pero irme al infierno, ay, ¿yo por qué me voy a ir al infierno? No, a mí no me conviene que Dios exista ni que el infierno exista. Entonces, no me conviene que Dios exista. A ver, ¿qué otra forma? Ok. Vamos a verlo así. El ejemplo que te ponía al principio. A mí, aparte de mi esposo, me gustan otros hombres. Entonces, si Dios existe, entonces quiere decir que lo que yo estoy cometiendo es adulterio. Porque aparte de mi esposo, me gustan otros hombres y salgo con otros hombres. Entonces, si Dios existe, lo que yo estoy cometiendo es adulterio, porque es pecado. Porque Dios dice que el adulterio es pecado. Entonces, si lo pienso bien, no me conviene tampoco que Dios exista. De ninguna forma me conviene. Y piensa tú en otros ejemplos. ¿De qué manera a ti te conviene que Dios exista y de qué manera te conviene que Dios no exista? Yo creo que de todas las maneras que tú le busques, a ningún ser humano nos conviene que Dios exista. Entonces, si tú en algún momento creíste que Nietzsche tuvo razón cuando dijo que el hombre en su orgullo inventó a Dios y que quién sabe qué, pues tú y Nietzsche necesitan como que un lavado de cerebro para que te ubiques. Porque, perdóname, pero a mí no me conviene que Dios exista. Porque también no me conviene que exista un infierno. ¿Verdad? A mí me convienen otras cosas que están más padres que dicen las otras personas, pero lo que Dios dice a mí no me conviene en ninguna manera. Entonces, nuestra teoría, con esto yo te compruebo que la teoría de que la psicología puede explicar la existencia de Dios y que es un invento del hombre está totalmente equivocada. Porque a ninguno de los hombres, por muy santo que tú te quieras decir, nos conviene que Dios exista de ninguna manera. Porque si entonces, yo te lo digo así, si entonces realmente Dios existe, entonces el adulterio sí es pecado. Entonces el homosexualismo sí es pecado. Entonces el estar robando es pecado. Entonces el estar matando es pecado. Entonces el hecho de que yo no pague mis impuestos es pecado. El hecho de que yo vaya a mi trabajo y le robe a mi jefe es pecado. El hecho de que mi jefe me diga, Jessica, vas a hacer home office. Y le diga, sí, voy a hacer home office. Y resulta que en toda la semana jamás prendí mi computadora ni le contesté a ningún cliente, pero yo le estoy diciendo a mi jefe que sí estoy trabajando desde mi casa. ¿Verdad? Eso es un pecado. Entonces el hecho de que yo siga tirando colillas en el suelo también es un pecado. El hecho de que sigas desperdiciando el agua en tu casa es un pecado. Entonces, perdóname, pero el problema del ser humano no está en las iglesias, si es que así lo pensabas. El problema del ser humano no está en su mente, porque eso es lo que dice Nietzsche, es lo que dice la psicología. El problema del ser humano está aquí en tu mentecita, porque tú te has hecho una imagen de un Dios que no existe. Y a mí de qué me sirve hacerme la imagen de un Dios. A mí no me conviene en lo más mínimo. En nada me conviene que Dios exista. Entonces solo hay de dos sopas. Si es cierto que Dios existe, entonces no te pases. Más vale que vayas pensando que has hecho mal en tu vida. Si Dios no existe, ¡bah!
Tú échale ganas. Pero ¿y si Dios sí existe? Entonces todo lo que dice la Biblia acerca del adulterio, de los robos, de las violaciones, del homosexualismo, de las borracheras, entonces sí es verdad, ¿no? Y vamos a concluir por último. Eso te lo dejo para que tú lo reflexiones en tu casa. El final es Gálatas 3:12. Gálatas 3:12 dice lo siguiente. Para que te lo grabes. Hoy no te di muchas citas para que reflejes. Este era como una célula de reflexión. Dice... Espera, estoy buscando. Aquí está. Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Ejemplo, traducción. Si tú crees que porque yo voy a una iglesia, yo tengo toda la responsabilidad de cumplir con todas las leyes morales y físicas y de todo lo demás, y tú crees que porque tú no vas a una iglesia, tienes todo el derecho de infringir la ley, estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque ni ningún crédulo, ni ningún incrédulo, cuando se va a pasar en un alto, piensa que va a ofender a Dios. No va el cristiano, ay, no, 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 no. No, no, no me voy a pasar ese alto porque puedo ofender a Dios. ¿Tú crees eso? No, se lo va a pasar. Y obviamente el incrédulo, peor tantito, ni siquiera piensa en Dios. ¡Yeah! ¡Sí, sí pasó! Y le acelera hasta más no poder. Entonces, yo te digo eso. O sea, ¿tú crees que porque yo sí creo en Diosito, tú crees que yo tengo que cumplir la ley y no pasarme los saltos? ¿Y crees que el que no cree en Diosito y porque no va a la iglesia, él sí se puede pasar los saltos? Eso es lo que significa ese versículo. La ley no es de la fe. Todos tenemos la misma responsabilidad como seres humanos de cumplirla. De no matar, de no robar, de no mentir, de no pasarse los saltos, de no tirar basura en las calles, de ahorrar el agua, de educar a nuestros hijos, de serle fiel a nuestro esposo, a nuestra esposa, de saludar a tu vecino, aunque te caiga mal, de respetarlo, aunque te caiga mal. Todos tenemos la misma responsabilidad. Y el hecho de que tú vayas o no vayas a la iglesia, o no creas en Diosito, no te quita ninguna responsabilidad en tu vida. Así que, por si eso pensabas, eras de esa idea, ¿verdad? Pensabas que, Dios inventó, el hombre inventó a Dios, No, perdóname, a mí no me conviene ni a ti te conviene que Dios exista. ¿Mm? Así que, te lo vuelvo a repetir. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Así de sencillo. No te grabes más, para que no se te queme el cerebro. Es la infracción de la ley. De toda la ley. Toda. No nada más mentir, robar y matar. De toda la ley. Así que si tú piensas que porque... O sea, que tirar basura en las calles no es un pecado. Y no sé qué cosas más piensas que no son pecado. Más bien, yo te digo a ti o te recomiendo que analices tu vida. Te recomiendo que pienses, ¿verdad? En qué tú estás haciendo algo que la ley dicta está mal. ¿No? Porque por si no lo sabías, hay una ley que multa a las personas por tirar basura en las calles, que no se cumple, ¿verdad? Porque los que están a cargo de ellas tampoco hacen valer la ley. Y entonces la gente menos las cumple. Entonces,
Piénsalo, analiza tu vida, piensa, piensa en qué parte de tu vida estás actuando de una forma inmoral, equivocada, errónea, errada. Piensa si te sigues pasando los saltos, aunque no eres cristiano. Y si sí eres, pues también más te vale porque ya sabes el camino. Entonces nadie va a llegar con Dios y va a decir, yo no sabía, no, a mí nadie jamás me dijo, no, 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 yo no sabía que eso estaba mal, yo no sabía que gritarle groserías a mi mamá estaba mal, yo no sabía que enseñarle a mi hijo pornografía a los 5 años estaba mal, ¿verdad? Bueno, ya relájate, no sé qué estás pensando en tu casa, pero es este mensaje el que el que espero que edifique tu vida, ¿verdad? Como edificó la mía. Que todos tenemos la responsabilidad de nuestros actos y de que todos nuestros actos, tú creas o no creas, vayas o no vayas a una iglesia o lo que sea, tenemos la responsabilidad, la misma responsabilidad de cumplirlos. ¿Vale? Entonces tú que estás dentro de una iglesia no juzgues a los de afuera, ni los que están fuera también juzguen a los que están dentro, ¿verdad? Porque pues, al menos los que están dentro están intentando hacer algo. Pero tú prefieres seguir con tu vida errada y equivocada, tal vez. Muy bien. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Que Dios les bendiga mucho. Espero de verdad que este mensaje les haya hecho mucho, mucho bien a sus vidas. Que tú lo compartas, que tú defiendas tu fe con este mensaje que acabamos de aprender hoy. Cuando la gente te diga, ¡ay, yo por eso no voy porque no soy un hipócrita! Y es que, y Dios, pues tú diles, ¿verdad? Que el pecado no es robar, matar y solo les corresponde a la iglesia, sino a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es para defender nuestra fe. Ahí tienes un arma más en tu vida, espero que te sirva, espero que le sigas echando muchas ganas donde quiera que estés y que Dios te siga guardando a ti y a toda tu familia de pues de esta situación que se está viviendo en todo el mundo, pero siempre recuerda que nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús y que digo, si vivimos, por Cristo vivimos, ¿verdad? Y si morimos para Cristo morimos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. ¿Vale? Entonces Dios te bendiga mucho y que sigas siendo muy feliz y lleno de todas las bendiciones de Dios. Los amo a todos y especialmente a mis jóvenes de la célula. Los quiero mucho, les mando un gran beso y muchas bendiciones desde aquí. Se cuidan mucho, bye.